SER Podcast. Seguro que han oído hablar de la mirada de tal o cual periodista. En el caso de Rafael Poch, esa mirada abarca medio mundo. Se pateó Europa del Este, fue corresponsal en Moscú, Pekín, Berlín, París. Firmó cientos de crónicas para La Vanguardia. Allí lo hemos leído todos. Y esos años de experiencia le convirtieron en una voz imprescindible para entender por qué se toman ciertas decisiones desde los centros del poder. Rafael Poch, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero que hay que hacer cuando uno aterriza en una corresponsalía, entiendo que es resetearse, dejar a un lado las ideas que se tienen sobre el país que le acoge a uno. Sí, en principio sí. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en plena Guerra Fría, llegar a los países del Este o a la Unión Soviética sin prejuicios era un poco complicado, ¿no? Le tuvieron que desmontar muchos clichés. Y cuidado, todo eso no depende tanto del periodista en sí, sino de lo que la empresa espera del periodista, ¿no? Yeah. Claro, espera un discurso determinado. Si te sales de ese discurso, desafinas, ¿no? O sea que no solo depende de ti, ¿no? Y para eso entiendo que lo más complicado de todo es ser corresponsal en Rusia, intentar entender Rusia y toparse con editores que dicen, no, yo lo que quiero es un texto de Rusia mala, ¿no? Bueno, a ver, Rusia era un país, es todavía un país extraordinario para el periodista porque le asombra cada día. Es un país que te produce unos asombros constantes, ¿no? Yo he trabajado siempre en países adversarios, ¿no? En Rusia y China. De estos 35 años que he estado fuera, la mayor parte han sido en Rusia y China. Son países adversarios, eso quiere decir que en ellos el periodista puede dar rienda a su sentido crítico, digamos. No hay límites, al revés. Cuanto más crítico sea y más politice las cosas, pues mejor recibido será, ¿no? O sea, todo lo contrario de lo que ocurre cuando uno es corresponsal en un país amigo, ¿no? Yeah. Donde se intenta siempre comprender, jugar a la baja, nunca politizar, ¿no? Relativizar, etcétera, etcétera. O sea, este es un poco el marco en el que se mueven los periodistas en ese tipo de países, ¿no? Van con licencia para matar, digamos. ¿Hay una demonización de Rusia en Occidente? Sí, claro que hay una demonización. Hay demonización. A ver, ¿qué es Occidente? Occidente es el seudónimo del conjunto de potencias que han dominado el mundo en los últimos 200 años y que desde hace unos cuantos constatan que ese dominio pues como que va a menos, ¿no? Va un poco a menos. O sea, cuando se fundó la ONU, pues los chinos y los indios no contaban para nada, los latinoamericanos no contaban para nada. Hoy día, claro, las cosas ya son diferentes. O sea, está habiendo un cambio en la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, eso asusta mucho en Occidente y la reacción es bastante agresiva, ¿no? Y pasa por medidas de tipo militar y también medidas de tipo propagandísticas, ¿no? Y en este segundo vector es donde entra la demonización, quiero decir. O sea, Rusia y China son oligarquías corruptas, ¿no? Pero no son las únicas oligarquías corruptas del mundo, ni siquiera son las peores, ¿no? Nosotros tenemos en Occidente este tipo de sistemas totalmente enraizados, ¿no? Los Estados Unidos, en la Unión Europea hay muy poca democracia. La Unión Europea se dirige con unos organismos que no son electos. Las políticas económicas no las deciden los parlamentos, sino las deciden pues los lobbies y toda una serie de gente y tal. En Estados Unidos, pues el complejo militar e industrial no participa en las elecciones y determina por completo la política exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no son las únicas oligarquías corruptas, ¿no? Ni siquiera son las peores, ¿no? Ese es un poco mi presupuesto, ¿no? Explíqueme a Putin. Hombre, Putin es el resultado de una historia larga de Rusia, sobre todo de los años 90, en los que, con una ingenuidad extraordinaria, Rusia pensó que se había acabado las tensiones con Occidente y que bastaba con tirar a la basura el llamado comunismo para que las relaciones internacionales pues fueran fluidas y armónicas, ¿no? Eso no ocurrió porque, pese a que Rusia se integró plenamente en, digamos, el modelo neoliberal y de una forma, además, absolutamente desmesurada, ¿no?
pues se dieron cuenta que el objetivo último de este modelo es convertir a los países que participan en él en vasallos de un centro, ¿no? De un centro que está en Estados Unidos y en las potencias occidentales, ¿no? Entonces Rusia, que tiene una tradición de gran potencia secular, digamos, se rebeló contra esto, ¿no? Mientras tanto pasaron muchas cosas, y es que en los años 90 pues, hubo una catástrofe humana en Rusia, ¿no? Con un colapso demográfico, entre otros, una caída de los niveles de vida extraordinarias para la mayoría de la población, mientras al mismo tiempo la élite se llenaba los bolsillos con el programa de privatización aplaudido en Occidente y que era un verdadero atraco, ¿no? Entonces todo eso creó un sentir determinado en la sociedad, un sentir de estafa, y al mismo tiempo creó una gran decadencia, porque Rusia, que estaba acostumbrada a ser un país respetado y que mandaba en el mundo, se empezó a ser tratado como subalterno, ¿no? La sociedad rusa se vio humillada. Se vio humillada, sí, ni más ni menos, se vio humillada. Y entonces Yeltsin, que fue un poco el dirigente de todo este caos, en sus últimos años se dio cuenta de que había que ocuparse un poco del Estado, de restablecer un poco la grandeza de Rusia, ¿no? Y nombró como sucesor a un guardia civil. ¿Por qué a un guardia civil? Porque la Guardia Civil rusa, es decir, el KGB, era de los sectores del Estado el menos corrupto, digamos, ¿no? Y este señor Putin, era doblemente interesante porque, por un lado, no tenía claro que no quería saber nada con un regreso al llamado comunismo, al sistema anterior, al antiguo régimen, digamos, y por el otro daba absolutas garantías de que no iba a poner en cuestión la privatización, es decir, la operación de convertir el patrimonio nacional, lo que en ruso se llamaba Vsie Narodny, de todo el pueblo, la propiedad de todo el pueblo, sí, en manos de toda una serie de enchufados, digamos, ¿no? Oligarcas multimillonarios. Sí, fundamentalmente los administradores del sistema soviético reconvertidos en lo que aquí se llaman burgueses, ¿no? O sea, gente con capacidad no solo de administrar los bienes, sino de ser propietarios de ellos y cederlos en herencia a sus hijos. Porque claro, la nomenclatura soviética se hablaba mucho de los privilegios, pero no era propietaria de sus propiedades, ¿no? Era simplemente administradora. Cuando morían, las cosas no pasaban a sus hijos, en principio. Siempre había algo de privilegio transmisible, pero poco, ¿no? Entonces había ya desde la época de Brezhnev un sueño de la casta administrativa rusa en convertirse en propietaria. En fin, todo esto ocurrió durante la época de Yeltsin, sí. Y digamos que Putin fue el encargado de ordenarlo sin poner en cuestión todo este desfalco extraordinario, pero al mismo tiempo reconstruyendo un poco la dignidad y el papel de Rusia en el mundo. Esto es un poco lo que yo diría que es Putin. Todo lo demás, las fechorías de derechos humanos con que nos bombardean los medios de comunicación, algunas perfectamente ciertas, otras mucho menos y otras totalmente inventadas, pues no son, desde mi punto de vista, significativas, en el sentido de que en cualquier otro país no suscitan ese tipo de protesta, pero en un país adversario, sí. En un país que es capaz de mantener una política internacional autónoma, es decir, adversa a los intereses de Occidente, es decir, con el que hay que negociar y con el que hay que tener en cuenta sus intereses, pues ahí sí que se choca, ¿no? Ahora quien le esté escuchando y diga, mira, ya está el prorruso. Sí, en los alemanes han acuñado un término que es el Putin-Versteher, es el hombre que entiende a Putin, ¿no? Sí. O sea, cuando tú en los medios de comunicación alemanes, que están muchísimo más radicalizados que los nuestros en este frente, ¿eh? O sea, cuando tú mencionas, es que estas tensiones de Ucrania, claro, es que les quieren poner los misiles a 400 kilómetros de Moscú, ¿no? O sea, es que les están poniendo infraestructuras militares al lado de sus fronteras por todos lados, desde Lituania hasta Turquía, ¿no? Entonces te dicen, claro, es un Putin-Versteher, ¿no? O sea, no se puede uno poner en el pellejo del otro, ¿no?
Y claro, esta es la base de la diplomacia, pero la diplomacia parece que en las relaciones internacionales como que ha desaparecido, ¿no? Ahora vivimos en el mundo de las sanciones, ¿no? Es el diktat, ¿no? El diktat. Las Naciones Unidas no existe, la Carta de las Naciones Unidas prácticamente se ha disuelto, ¿no? Y todo se soluciona pues con relaciones de fuerza, ¿no? Y con las sanciones forman parte de eso. Y lo más alarmante es que la Unión Europea está asumiendo ese papel también, este modus operandi, esta filosofía, ¿no? Y es sumamente contradictorio para Europa, ¿no? ¿Rusia prepara una invasión de Ucrania? Claro que no, eso es una memez. Los rusos saben perfectamente que en Ucrania, en toda Ucrania, sería, bueno, encender una hoguera, o sea, pero es que incluso en Odessa, ¿no? En las zonas más rusófilas de Ucrania, pretender que aquello llegue a formar parte de Rusia o que sea conquistado por Rusia es absolutamente impensable. Entonces, es que Rusia está concentrando 130.000, 175.000 soldados. Mira, esto es una filtración que publicó el Washington Post, en la que simplemente fuentes de los servicios secretos, pues por las razones que sea, les conviene pues divulgar esta fantasía, ¿no? Cojamos el mapa, ¿no? Examinemos el mapa. ¿Dónde están teniendo lugar las tensiones en el mundo de hoy? ¿Están teniendo lugar en la frontera de México con Estados Unidos? ¿Están teniendo lugar en el Pacífico, en las costas del Pacífico de California? No. Están teniendo lugar en el mar de China Meridional, están teniendo lugar en el Báltico, están teniendo lugar en Ucrania, están teniendo lugar en el Mar Negro, es decir, en el patio trasero de estos países adversarios, ¿no? Eso ya te dice mucho sobre la geografía de las responsabilidades. ¿Quién está metiendo el dedo en el ojo al oso ruso desde hace 30 años ampliando la OTAN? ¿Quién? Entonces, resulta que cuando, después de 30 años de que los rusos decían, porque yo he asistido a esto, en los años 90, los viajes de Solana a Moscú, con aquella cara de santo bendito jesuítico, diciendo, no, si no es contra Rusia lo que estamos haciendo. Coño, están ampliando un bloque militar hacia el este, un bloque militar que nació contra la Unión Soviética y que no ha cambiado su filosofía, ¿no? Después de tantos años las cosas explotan, ¿no? Entonces cuando llegamos al año 2014, donde una mezcla de revuelta popular en Ucrania con una especie de golpe de Estado promovido por Occidente tumba al gobierno electo de Ucrania, que era más bien prorruso, y lo transforma, lo coloca en su lugar a otro gobierno exactamente igual de corrupto, pero pro-occidental, pues claro, ahí sonaron las alarmas en Moscú, como había pasado antes en el 2008 en Georgia, etcétera, etcétera. O sea, estamos llevando este absurdo hasta unos extremos absolutamente delirantes, ¿no? Usted ha escrito, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el sistema chino y los sistemas occidentales? La ortodoxia liberal occidental suele responder hablando de dictadura, derechos humanos y democracia. La verdadera diferencia es la superior capacidad de gobierno. Yo creo que China, aunque suene muy fuerte, es de los países mejor gobernados del mundo. ¿La dictadura es buena por eficiente ante las democracias? A ver, aquí la dictadura china tiene muchas virtudes, ¿no? China es uno de los países más complicados del mundo, ¿no? Y esta dictadura, este gobierno del Partido Comunista, pues impide, por ejemplo, que haya surgido en China pues una especie de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Que es algo que sería muy fácil de que saliera ya, excitar el nacionalismo ante todo lo que está ocurriendo, ante los embargos, las sanciones. El Partido Comunista, con todos sus defectos, que son muchos, el gobierno del partido único, los problemas de corrupción, problemas de ceguera, o sea, de falta de percepción de lo que ocurre en la sociedad, porque a veces no hay libertad suficiente para que fuentes diversas denuncien lo que está ocurriendo, y cuando lo hacen, en fin, son muchas las cosas que ocurren. Pero el Partido Comunista, con todos estos defectos, tiene la enorme virtud de ser muy prudente en estas cuestiones, ¿no? Y mantiene este sentir, ¿no? Este sentir nacional en unos cauces digeribles, ¿no? Asumibles, ¿no?
¿Cuánto tiempo Respecto puede? a nuestras Sí. democracias, aquí, claro, es que hay muchos... Hablar de democracia es hablar de nada, es no hablar de casi nada, ¿no? ¿Qué es la democracia? Un sistema en el que la gente vota a distintos partidos. A ver, la democracia, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, Rusia y China, aunque cueste esto asumirlo, son mucho más respetuosas de la Carta de las Naciones Unidas que Occidente, ¿no? Occidente simplemente, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, lo que practica es una política dictatorial, ¿no? O sea, cuando un país pues se le sube a las barbas, lo invade y lo arrasa. Eso ha pasado desde el año 2001, desde el famoso 9/11, hasta el día de hoy. Se han destruido pues media docena de sociedades, no ya de estados y de regímenes, ¿no? De sociedades, ¿no? Afganistán, que ya los soviéticos lo habían destrozado bastante, Libia, Irak, Siria, ¿no? Entonces, todo esto ha costado varios millones de muertos, ¿no? Entonces, a mí que esta gente dé lecciones de democracia a los chinos porque tienen unos cuantos periodistas así, maltratados, algunos encarcelados, porque se dice que maltratan a los uigures, sí, es verdad que maltratan a los uigures, aunque es mentira que tengan 1 millón en campos de concentración y que practiquen un genocidio, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una propaganda burda, ¿no? Pues claro, es muy es muy picante, ¿no? Es cómo pueden dar lecciones de democracia los que en la lucha contra el terrorismo se han cargado a 4 millones de ciudadanos en países musulmanes en los últimos 15 años, ¿no? Cuando China lo que está haciendo en sus propias fronteras es una campaña de represión feroz contra una minoría díscola que asume postulados de integrismo islámico y, por tanto, ellos creen que lo pueden atajar el problema así. Pero la diferencia entre una medicina y otra es abismal. ¿Cómo explica el efecto Zemmour en Francia, el candidato de la extrema derecha francesa? Lo desconozco. ¿Sí? Lo desconozco, pero vamos, Francia es un país... Sí, porque me fui de París en el 2018 sí. Y no lo he vuelto a seguir demasiado. Pero Francia es un país atravesado por un enorme descontento. Un enorme descontento, ¿no? Y Francia es el país que tiene la tradición social más potente de Europa, lo ha demostrado en la historia europea en múltiples ocasiones. Es el único país que votó contra esta Unión Europea, ¿no? Con la votación del referéndum del 2005 contra la Constitución Europea. Y es un país que es con una sociedad que es muy exigente, ¿no? Es muy despierta, sumamente despierta, ¿no? Y ahora está en un periodo de una tremenda confusión. Tuvimos lo de el movimiento de los Gilets jaunes, los chalecos amarillos, ¿no? Que yo creo que fue el movimiento social más importante que ha tenido lugar en Europa en los últimos, no sé, 20 años quizá, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un movimiento de la gente de abajo, de los pobres, ¿no? De los desatendidos, de los perdedores de todo esto, ¿no? Y bueno, son pequeños síntomas, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene este malestar al que he hecho alusión antes, desagua por muchos canales, ¿no? Y uno de ellos es el del Front National, ¿no? El de la Marine Le Pen, sí. Y tal, y el de Zemmour supongo que es un poco el mismo, el chauvinismo contra los emigrantes y toda esta receta. Pero en la base de todo esto hay un enorme descontento, ¿no? Es un país que, desde que Mitterrand en el 83 optó por la medicina neoliberal, digamos, pues ha ido decayendo mucho, ¿no? Hace unos años usted dijo que Europa podía ir a 2 escenarios posibles, el de 1848, el de la primavera de los pueblos con revueltas cívicas en los países, o 1930, el previo a la Europa parda, intransigente y xenófoba. Hoy, ¿qué escenario ve más próximo? No lo sé, es una pregunta muy importante, pero también muy grande, ¿no? Yo creo que están los 2 escenarios allí y yo creo que si hubiera que ponerlos en una balanza, de momento pesan más los de 1930, es decir, los de la Europa parda, ¿no? Yo creo que por desgracia eso es así, ¿no? En fin, no se lo estamos viendo incluso en nuestro país, ¿no? O sea, es que parecía, gracias, entre comillas, gracias al franquismo, vacunado contra este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, parece que tampoco, ¿no?
Con todos los años que ha vivido en el extranjero, supongo que a la vuelta, precisamente hablando de nuestro país, ha tenido que aprender, reaprender, entender qué ha pasado aquí. ¿Cómo lo definiría? Mira, la verdad, si te soy sincero, no he prestado mucha atención a la política española, ¿no? A la política catalana un poco más porque estoy inserto en ella, ¿no? Y bueno, es un poco esto, ¿no? Es un poco el vector de la irracionalidad, de la demagogia, del egoísmo, ¿no? De que nosotros somos mejores que... O sea, en Alemania se veía muy claro, ¿no? Cuando empezó la crisis del 2008, la reacción que el gobierno y el establishment alemán fomentó, es decir, nosotros lo hemos hecho todos bien y los despilfarradores estos del sur son los que están cargando la Unión Europea, ¿no? Cuando todos los bancos alemanes y los franceses habían invertido en el ladrillo español sin preguntar nada, ¿no? Es decir, nuestro ladrillo no habría sido posible sin la cooperación de los virtuosos alemanes y franceses, ¿no? Entonces aquí, claro, en Cataluña pues pasó algo parecido, ¿no? Nosotros somos la Dinamarca del Sur, somos mejores, se eligió un presidente que era una especie de versión local de Vox, un poco, ¿no? El señor Torra se llamaba, Torra, sí. O sea que tampoco hay... Estamos un poco, formamos parte de una dinámica más general, ¿no? Y en ese sentido sí que me llamó la atención, ¿no? Y luego ahora lo que está pasando con Vox y todo esto, pues también forma parte del mismo aspecto, ¿no? Hay como una incapacidad de la izquierda, yo diría, en retomar las cuestiones esenciales que preocupan a la sociedad, ¿no? El nivel de vida, la justicia fiscal, el deterioro de la sanidad y de la educación, ¿no? Dos pilares fundamentales de la convivencia, la pobreza, ¿no? Todo esto. Entonces, si la izquierda no da una respuesta a esto, pues la gente el malestar desagua por otros lados, ¿no? Y eso ha pasado también en Francia, ¿no? O sea que aquí pues habría que, como nos despistemos mucho, pues nos arriesgamos a que ocurra lo mismo, ¿no? Señor Poch, terminamos. ¿Cuál es la corresponsabilidad de su vida? ¿La que haya ocupado o la que le gustaría ocupar o haber ocupado? No me gustaría ocupar ninguna. Porque ninguna más, ¿no? El periodismo yo ya he hecho mi andadura y pienso que está atravesando muy mal, va de mal en peor y, o sea, ahora con la precariedad que hay ya es imposible ser corresponsal en condiciones, ¿no? Pero de las que he tenido yo, realmente la que más me apasionó fue la de Rusia, porque fue la más larga, fueron 14 años, fue la más intensa, una época en la que un mes valía por 3 años. Piensa que cuando llegué yo pues estábamos en la Unión Soviética, llegué en marzo y en junio empezó la 19 conferencia del PECUS, que fue donde empezó realmente la perestroika, ¿no? Y 2 años después el país ya se había disuelto, ¿no? O sea que fue extraordinaria también humanamente, porque Rusia es un país extraordinario, es un país europeo con sus coordenadas de civilización absolutamente europeas, ¿no? El alfabeto de tipo griego, el cristianismo ortodoxo, la etnia eslava, la lengua, ¿no? Todo eso. Pero al mismo tiempo es un país muy diferente, ¿no? Es un país de la periferia europea, es un poco como España fue en el pasado, ¿no? Éramos, aquella España es diferente, ¿no? Era un poco eso. Y eso fue muy, muy, muy intenso, ¿no? Y luego, pues claro, lo de China es sensacional, fue sensacional, pero claro, yo no hablaba chino, ¿no? Ni lo hablé nunca, ¿no? Aunque estuve 6 años allá y no me pude meter en el país como me metí en Rusia, donde todo lo que yo escribí en los libros que he escrito era con fuentes directas, eran cosas vividas, ¿no? Claro, en China era muy diferente. Trabajaba siempre con un intérprete a mi lado y era otra cosa, ¿no? Siempre me sentí un poco en China como un turista, digamos, ¿no? Como un turista. Rafael Poch, muchísimas gracias por tantos años de crónicas y gracias por estar esta noche en Hora 25. Estupendo, hasta luego. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.